Y esta mañana vamos a hablar sobre Halloween, lo que comúnmente la gente llama mal fiesta de los niños. Vamos a ir a Mateo capítulo 18, vamos a mirar versículos 1 al 6. Mateo capítulo 18, versículos 1 al 6. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo los discípulos vinieron ¿a quién? Diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio ¿de quién? Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como, no entraréis ¿en dónde? En el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es que en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me... Ahora voy a hacer un énfasis en el versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, alguno de estos niños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Jesús enseña que cualquier ser humano, cualquier persona que haga ¿qué? Que haga ¿qué? ¿Qué dice el texto literalmente? Que haga ¿qué? Muy bien, que haga tropezar. ¿A quién? A un niño. La palabra tropezar, ¿qué significa? Ahora sí, hacer pecar, ¿no es cierto? Hacer caer, arruinar una vida por una mala conducta o un mal ejemplo. Y aquí el Señor hace un énfasis fuerte a los padres. Nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hijos, así nuestros hijos estén grandes. Y vamos a mirar cuál es la responsabilidad que el Señor da. Dice que ¿qué es mejor para esa persona que hace tropezar a un niño que cree en Jesús? Ok, ¿qué significa eso? ¿Qué implica? Ok, mire lo que el Señor dice. Es tan fuerte esta exhortación que el Señor da, que dice: si tú eres un tropiezo para la vida de tu hijo que cree en mí, si tú no quieres creer es tu problema, pero tú como padre, tu hijo que cree en mí, si tú eres tropiezo para ese hijo, es mejor que te mueras. Es mejor que tú te mueras. Y es una muerte segura, porque dice: amárrenle una piedra de molino. Ahora imagínense la fuerza para mover esa piedra, el tamaño de esa piedra, que se necesita la fuerza de un burro para mover esa piedra. ¿Es una muerte segura? Sí, claro. ¿Quién va a salir de lo profundo del mar con una piedra de esas atada al cuello? El Señor advierte, es tan fuerte este texto bíblico que el Señor nos dice y nos hace un énfasis que para el Señor es tan importante los niños y sobre todo aquellos que creen en Él, que es preferible que el que lo haga tropezar se muera. ¿Qué pasa con los niños? ¿Por qué Jesús ama tanto a los niños? Porque un niño nunca va a negar ni va a refutar la creencia en Dios. Un niño siempre quiere que le hablen de la palabra de Dios. Un niño siempre quiere ir a la iglesia. Y tropiezo es para ese niño cuando el papá es perezoso, ocioso, o tiene otra cantidad de prioridades, compromisos, y es piedra de tropiezo a ese niño para que conozca la palabra de Dios. El tal muera. Y vamos a ver esta mañana que con Dios no se juega. Y hay ejemplos en el Antiguo Testamento. Ser padre no es un juego, es una responsabilidad grande delante de Dios.
Vamos a ir, bueno, esta mañana tenemos que preguntarnos como padre, ¿qué le estoy enseñando a mi hijo? Vamos a ver Mateo capítulo 16, versículo 26. Una página atrás, Mateo 16, versículo 26. Dice la escritura, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? ¿A ganar el mundo? ¿Lo estás entrenando? ¿Lo estás preparando a que gane el mundo? ¿Y qué sacas si tu hijo gana el mundo pero pierde su alma y su alma se va para el infierno? ¿Qué prefieres tú como padre? Supuestamente debería ser así, pero por eso dice, tropiezo es que con su conducta y con su mal ejemplo lo hace tropezar. Lo desvía de su creencia en Dios. Vamos a ver el ejemplo, vamos a Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 14, y después vamos a ir a Éxodo capítulo 34, versículos 11 al 16. En la pantalla tengo los textos bíblicos porque vamos a usar 3 citas del Antiguo Testamento para ejemplificar que esto es serio, es importante delante de Dios. Vamos primero a Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 14. Deuteronomio 18, versículos 9 al 14. Cuando entres a la tierra que ¿quién? Jehová tu Dios te da, subraye en su Biblia, no aprenderás. Mire lo que el Señor le dice. ¿Qué es lo que no tienen que aprender estando en la tierra prometida? Estando en la bendición. Usted tiene una bendición. ¿Sus hijos son una bendición para usted? Pregúntese hoy. Pero una bendición conforme a la palabra de Dios, no una bendición conforme al sistema de este mundo. Porque usted tiene una responsabilidad grande delante de Dios. No aprenderás a hacer según qué las abominaciones de aquellas naciones. No harás las costumbres, tradiciones y malos hábitos que tienen tus vecinos. No se ha hallado en ti que haga pasar ¿a quién? A su hijo o a su hija, ¿por dónde? Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los. ¿Por qué? Porque es abominación para ¿quién? Para Jehová, cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos, oye, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. No te lo ha permitido. Ahora vamos a ejemplificarlo. Éxodo capítulo 34, versículos 11 al 16. En Deuteronomio nos habla de las naciones y nada de brujería, hechicería, encantos, nada que tenga que ver con lo satánico, lo ocultista, ni espiritista, ni nada de eso. Mire Éxodo 34, 11 al 16. Guarda lo que yo te mando cuando, les dijo el Señor. Hoy, ¿no es cierto? He aquí que yo echo de delante de tu presencia, y está en el nombre de las naciones, que en Deuteronomio dice el Señor que echó fuera de la tierra prometida. Versículo 12. Guárdate de hacer ¿qué? Alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. ¿Para qué? Para que no sean ¿qué? Subraye esa palabra. La vimos en Mateo capítulo 18. No sean tropiezo en medio de ti. Por eso el Señor las expulsa y las echa de la tierra prometida. Pero mire lo interesante. El pueblo de Israel llega a la tierra prometida. Tienen la bendición de Dios, donde fluye leche y miel, donde hay agua suficiente, donde pueden disfrutar de construcciones que ellos no construyeron y de bendiciones que ellos
no las hicieron. ¿Por qué Dios los entrega a la cautividad de otras naciones? ¿Por qué el pueblo de Israel pierde la bendición de estar en la tierra prometida y es cautiva por el imperio babilónico, medo-persa, griego y romano? ¿Cuántos años Israel sufrió la consecuencia de no tomar en serio la advertencia de Dios? Y así le va a pasar a usted y a mí si no tomamos en serio las advertencias de Dios en cuanto a nuestros hijos. El matrimonio no es un juego. El tener hijos no es un juego, es una responsabilidad grande. Mira lo que el Señor te dice. Dice, versículo 13, ¿qué tienen que hacer según el versículo 13? Derribaréis ¿qué? Y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de... Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es ¿qué? Dios celoso es. ¿Por qué Dios es tan fuerte en el hecho de decir que es preferible que un padre que haga tropezar a su hijo es preferible la muerte para él? ¿Por qué es tan fuerte Dios con eso? Con ese tema. ¿Saben por qué? Lo dice ahí, porque Dios es celoso. Es un Dios celoso con sus niños, con los que creen en Él. Dios los ama demasiado a estas criaturas y no va a permitir que un padre irresponsable, viviendo bajo el sistema y las condiciones de este mundo, conduzca a su hijo a ganar el mundo y perder su alma. Tenemos que preguntarnos esta mañana y decirle a Dios, usted como padre, pregúntele a Dios, ¿qué ídolo, Señor, tengo que derribar en mi vida para no ser tropiezo en la vida de mis hijos? ¿Qué ídolo tengo que derribar, Señor? Costumbre, hábito, sistema del mundo, filosofía, humanismo, lo que usted haya aprendido. ¿Qué tiene que ser derribado en su vida para que sus hijos puedan disfrutar las bendiciones que Dios tiene para ellos? Versículo 14, porque no te has de inclinar. Versículo 15, por tanto no harás ¿qué? Vuelve y repite, alianzas con los moradores de aquella tierra. ¿Por qué? Da la razón, porque van a fornicar en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses. ¿Y de qué? Subraye esa palabra en su Biblia. Te invitarán estas naciones que yo aborrezco su estilo de vida, te invitarán y comerán de sus, o tomando de sus hijas, estas hijas de naciones que Dios aborrece, para tus hijos, los hijos de Dios, los que creen en Él, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos, los que Dios ama y creen en Él, en pos de los dioses de Él. No te harás dioses de Él. ¿A quién está hablando Dios? ¿Cómo tienen que cuidar a sus hijos y a sus hijas? A los padres del pueblo de Israel. Clara la instrucción, clara la advertencia, algo que no se entienda. Todo absolutamente claro. Dicho y hecho, hicieron lo que no tenían que hacer. Números capítulo 25, versículos 1 al 3. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a ¿qué? ¿Qué hizo el pueblo? Fornicó ¿con quiénes? Con las hijas de las naciones que Dios les había dicho que no imitaran su estilo de vida. ¿Cómo sucedió esto? Mire el versículo 2, las cuales ¿qué? Invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus. Así acudió el pueblo a Baal-peor, el dios de los babilónicos, y el furor de Jehová se encendió contra el furor de Dios se puede encender contra nosotros como padres. La ira de Dios viene sobre los padres que hacen tropezar a sus, y Dios sabe por dónde tocarnos, y Dios sabe por dónde quebrantarnos.
Tú no te creas que puedes escapar de las manos de Dios. Vino el furor, vino la ira de Dios sobre este pueblo, sobre sus padres irresponsables. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por donde Dios no quería que pasaran. Debemos preguntarnos, ¿por qué se celebra una fiesta que la cultura y la sociedad llaman para los niños, con esqueletos, fantasmas, zombies, brujas, vampiros, hombres lobo? A estos personajes siempre se le ha relacionado con espíritus malignos o demonios. Y la Biblia dice claramente en Efesios capítulo 6, versículo 12, mire lo que dice la Biblia. No es un juego que usted participe en esas festividades y te van a invitar a participar en una fiesta totalmente satánica. Ya vamos a ver cuál es el origen de esa fiesta satánica, demoníaca, que se llama Halloween. Efesios capítulo 6, y vamos a mirar versículo 12. Mire lo que dice la Escritura, Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha. ¿No tenemos qué? ¿No tenemos qué? Lucha contra sangre y carne, sino contra quién es la lucha y contra quién es la batalla. Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. ¿De qué mundo? De este mundo, de este siglo, contra huestes espirituales de bienestar, ¿no es cierto? En las regiones celestes. ¿Por qué nosotros como padres cometemos el error de participar en una festividad totalmente satánica, lleno de demonios y espíritus malignos, a través de estos disfraces, de estas figuras, cuando el Señor dice que no debemos hacer una fiesta, sino debemos ¿qué? No debemos festejarles. Debemos festejar a los demonios y a los espíritus malignos. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué debemos hacer contra ellos? Luchar. Luchar. Luchar contra ellos. Y tenemos que aprender a luchar contra esos espíritus de maldad que quieren arrebatar el alma y el espíritu de tu hijo. ¿Cuál es el origen de esta fiesta satánica? Un grupo religioso llamado los druidas fueron la clase sacerdotal que guiaron espiritualmente, escuche bien, en la adoración a Satanás y los demonios a un grupo de personas que emigraron de Asia a Europa llamados los celtas. Estos célticos, esta asociación es lo que hoy en día se conoce como Irlanda. Estos celebraban la fiesta del Año Nuevo el 31 de octubre de cada año. A esta fiesta la llamaron Samaín, que significa el dios de la muerte. Es una fiesta dedicada a los muertos y a los demonios. Ellos, esta asociación de los celtas, tenían gran temor a los muertos porque creían que durante la celebración de esta fiesta de fin de año y principio de año, ¿sí?, las almas de los muertos y los demonios podían volver a la tierra y hacer daño a sus familiares y conocidos. Ese era el gran temor de ellos. El temor a los muertos, el temor a los demonios, el temor a Satanás. Con base en este temor, los druidas, sacerdotes brujos, iban de casa en casa pidiendo comida, un animal o un hijo para ser ofrecido en sacrificio al dios de la muerte, o sea, Satanás. La familia que daba regalo recibía beneficios. Los druidas, estos sacerdotes brujos, ponían una verdura que ellos tallaban. Para los irlandeses tallaban una verdura que se llama nabo. Cuando estos irlandeses van y llegan a Norteamérica,
encuentran la verdura llamada la calabaza y para ellos era más fácil tallar la cara de la calabaza que la verdura de ellos en su tierra llamada nabo. Entonces ellos llegaron con esta tradición, con esta festividad, y tallaban las calabazas y ponían por dentro velas como señal para que las almas de los muertos y los demonios no hicieran daño a sus familiares y conocidos, sino dieran buena suerte a la familia durante el año. Eso eran para los que les daban regalos, ¿no es cierto? Pero a la familia que no daba regalo, los druidas pintaban un pentágono como señal para que las almas de los muertos y los demonios hicieran daño, mataran a un miembro de la familia durante ese año. La gente esclava del temor al Dios de la muerte, para que no les matara un miembro de su familia, participaban en estas festividades y daban obsequios y regalos al Dios de la muerte. De esta fiesta provienen dos palabras muy conocidas por nosotros: triqui, triqui, que significa triqui y trique. La traducción de estas palabras es trato o treta: o me das un regalo o te maldigo. Si me das un regalo, va a venir bendiciones. Las almas de los muertos y los demonios te van a bendecir. Pero si no me das un regalo, te maldigo, te conjuro. Y las almas de los muertos y los demonios y Satanás va a matar un miembro de tu familia. Vamos a ver qué dice Proverbios capítulo 12, versículo 18. Proverbios capítulo 12, versículo 18. ¿Qué tenemos que enseñarle a nuestros hijos en cuanto a esa festividad satánica y las palabras triqui, triqui? No es un juego, padres. No es algo que absolutamente no pasa nada. Sí pasa. Proverbios 12, 18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes, pero la lengua de los sabios es... ¿Qué le enseñas a tu hijo? ¿A ser sabio o a ser un necio? Las palabras de una persona, de un hijo necio, son como espada. Pero las palabras de un hijo sabio, fundamentado en la palabra de Dios, ¿es qué? Es medicina. Es medicina. Son palabras que pueden sanar el alma y el espíritu de una persona. Cuando se habla con sabiduría, cuando se habla con entendimiento. El Señor nos advierte también a través del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea, ¿qué? Buena, la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Con qué propósito? A fin de que los que lo oyen obtengan la gracia de Dios, sean bendecidos, sean como medicina para su alma y su espíritu, consolados, edificados. Qué bueno que nuestros hijos hablen con sabiduría y entendimiento y no con las vulgaridades que escuchan en el colegio. Es increíble escuchar hoy en día a los jóvenes, las niñas, las señoritas, las vulgaridades que dicen. De una frase de 5 palabras, dicen 6 vulgaridades. ¿Esos son hijos sabios? Si ahí está tu hijo, tú tienes una responsabilidad muy grande sobre tu hijo. Y escúchame bien, así tu hijo sea grande, porque tu conducta y tu ejemplo siempre va a influenciar la vida de tu hijo. No es excusa decir que mi hijo, porque estudia en X colegio,
no puedo hacer absolutamente nada para que sea un hijo sabio, porque entonces tendría que volver a predicarles sobre Daniel en Babilonia, sobre Misael, Azarías en Babilonia. Como Daniel, como consecuencia de la desobediencia de los padres, Daniel siendo tan joven, pero un hijo criado en la sabiduría de Dios, termina en un imperio deseoso y codicioso por muchas otras personas, la mejor universidad, las mejores riquezas podía obtener, ganar el mundo, pero ese joven tenía muy claro que no quería perder su alma, por lo tanto propuso en su corazón no contaminarse con las costumbres y el estilo de vida de esas naciones, porque él entendió la advertencia del Señor. Ahora, el tema de los disfraces de Halloween. Bueno, trato significa regalo, ¿no? La frase triqui triqui, ¿no? Trato de regalo y treta es maldición. Esta figura que vemos ahí, el pentágono, ¿sí?, es el símbolo o el elemento que representa la magia artificial y la magia natural. La estrella de 5 puntas o 5 extremos, esa estrella es la satánica, la que usan los satánicos. Y esa estrella dentro del pentágono es lo que representa la magia, la brujería y el ocultismo. Podemos seguir aquí toda la mañana hablando en cuanto a la temática de lo que implica esos símbolos y lo que representan. Pero tenemos es que estudiar qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios nos enseña. Los disfraces de Halloween tuvieron su origen con los sacerdotes druidas, los brujos, que participaban en sus rituales disfrazados para poder comunicarse con el mundo de los espíritus malignos y demonios y poseer el poder representado en el disfraz. Ahora, mucho cuidado. Más de uno sabe el nombre que se le da a esa máscara blanca, ¿no es cierto? ¿Qué implica la muerte, ¿no es cierto? Ahora, tenga mucho cuidado, porque usted cree que eso es un juego. Si su hijo no es sellado con el Espíritu Santo y se pone una máscara que representa la parte demoníaca o el dios de la muerte, su hijo puede ser poseído por un demonio. Y es responsabilidad suya, porque usted lo deja participar en festividades que son totalmente satánicas. Ahora, si usted deja participar a su hijo en esta festividad satánica, usted está abriendo las puertas a la curiosidad de su hijo. Como son niños, son jóvenes, despiertas la curiosidad por el ocultismo, por las tinieblas, por Satanás, y muchos jóvenes han quedado atrapados en la brujería, en el satanismo, a causa del hecho de esta festividad. Hemos escuchado bastante sobre la tabla Ouija, ¿no es cierto? Y no solo la tabla Ouija. Hoy en día hay cantidad de juegos por internet que sencillamente usted, con recibir la invitación y abrirla, sencillamente lo puede poseer un demonio. ¿Usted está seguro de la salvación de sus hijos? ¿Usted está seguro que su hijo está sellado con el Espíritu Santo de Dios y protegido? Eso no para ahí. Vamos a ver algunas fechas del calendario satánico. Esta festividad no es solamente de un día al 31 de octubre. Esta festividad, los satánicos y miembros o hijos de Satanás se preparan desde septiembre hasta noviembre. Trabajan ellos en esta festividad. ¿Qué hacen en estos días? Mire lo que realizan. Ayunan para buscar la voluntad de Satanás. Pero pastor, ¿para qué vamos a orar y ayunar nosotros? Qué pereza orar y ayunar, ¿no? Qué pereza postrarnos delante de Dios e interceder y clamar por la vida de nuestros hijos, por la responsabilidad que tenemos. Miren lo que hacen ellos: elección de sacerdotes confesores para
escritos en el libro del macho cabrío, ritual para maldecir el cuerpo de Cristo, se reúnen para maldecir el cuerpo de Cristo. A los hijos de Dios nos maldicen a nosotros. A reunión para preparar el día de ¿qué? Samaín, la fiesta del dios de la muerte, Satanás. Reflexiones, disciplina, ayunos y mantras, ritos tradicionales, confesión de los males en contra de. Bendicen a los integrantes de los grupos satánicos, ordenan a los ministros del rock, músicos, managers, promotores, etc. Síguele permitiendo a tu hijo ir al parque. Porque es que, pastor, mi hijo tiene que saber qué es mundo. Mi hijo tiene que probar qué es mundo. Sigue permitiendo a tu hijo estar con su novia sola y tener relaciones sexuales en su casa. Eso es tropiezo para el niño que cree en Dios. Por eso el Señor es tan fuerte y dice: preferible la muerte para tu vida. Pastor, pero usted está siendo legalista. Pastor, eso es muy radical. Me da pena, pero yo no creo eso. Pues tranquilo, como yo le respondo a mucha gente cuando dice: pastor, no me gustó lo que dijo. Tranquilo, que a Satanás tampoco. La palabra es absolutamente clara. Y es la verdad de Dios. Tenemos una responsabilidad muy, muy grande. Por eso la pregunta que les hacía al principio, que tienes que hacerle a Dios, doblar rodillas, preguntarle a Dios: Señor, ¿qué ídolo tengo que derribar en mi vida para no ser tropiezo para la vida de mi hijo? Su hijo es de carne y hueso. Como el hecho cuando usted, digo, la fornicación, el adulterio es pecado contra Dios. Pregúntese usted qué películas o qué clase de televisión, novelas usted está viendo con su hijo sentado ahí. Si usted es un hombre y cuando ve las propagandas o las películas donde sale inmoralidad sexual, si usted ya siendo mayor, usted siente que la carne lo mueve a usted, los hombres, le estoy hablando a los hombres, y empieza usted a codiciar lo que no tiene que codiciar, ni a mirar, ni a robar lo que no tiene que robar, lo que no es suyo, su niño pequeño ya está su carne también incitándolo, despertando la parte sexual que solamente se puede despertar dentro del matrimonio. Pero pastor, mi hijo tiene que hacerse hombre antes de los 18 años. Mi hijo es un varón, tiene que ser hombre según el sistema de este mundo, según las filosofías de este mundo, según las corrientes de este mundo. Preferible la muerte. Amárrate algo en el cuello, tírate a lo profundo del mar. Porque estás dañando vidas que Dios ama absolutamente. Que Dios ama la vida de esas criaturitas. Y si a usted le interesa el tema, en 8 días, hoy termino hablando sobre los niños, en 8 días, con base en el libro de Proverbios, le voy a mostrar a usted como padre la responsabilidad que usted tiene de que su hijo no pase de ser insensato a ser necio y terco. Si usted permite eso, no hay esperanza para el hijo que es necio y terco. Ahora, miren lo interesante de todo esto. Bueno, vamos a ir a un texto rápidamente, Efesios capítulo 4. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia de que la Biblia nos dice que nos tenemos que disfrazar? No. Dios dice en la Biblia que tenemos que disfrazarnos. Ahora, Dios nos advierte de quién es el que se disfraza. ¿Quién es el experto en disfrazarse y camuflarse? Dice Pablo en el libro de Corintios, Pablo les advierte a la iglesia de Corintios que Satanás se disfraza como ángel y él hace ver esa fiesta para los niños como un juego. Eso no tiene nada de malo, esa festividad de Halloween.
Los niños se divierten, piden dulces, pero dice que Satanás se disfraza de una forma, de una manera que las hace ver como cosas buenas. Y sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, pero son totalmente perversos y aborrecibles a Dios. ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Qué tenemos que enseñarle a nuestros hijos cuando quieren participar en esas festividades y son invitados? Que no caigamos en el mal ejemplo del pueblo de Israel. Efesios capítulo 4, versículos 20 al 24. Efesios capítulo 4, versículo 20 al 24. Yo estoy en otro lado. Efesios capítulo 4, versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así. ¿A quién? Miren el 21 y subraye la primera parte. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, si en verdad tú has creído, oído el Evangelio y has creído el Evangelio, la palabra de Dios, miren lo que tienes que hacer. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados de ¿qué? No habla de disfrazarse, habla de despojar esos deseos pecaminosos, de participar en esas fiestas satánicas que están viciados conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que renovar nuestro entendimiento, hay que renovar nuestra mente, hay que memorizar, escudriñar las Escrituras para vencer esas pasiones. Versículo 24, y disfrazados del nuevo hombre, creado según Dios. Es que está mal. Y vestidos del nuevo hombre. ¿Quién creó ese nuevo hombre? En la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a vivir en la verdad y en la santidad de la palabra de Dios. No en festividades paganas de ocultismo, de espiritismo, de brujería, de hechicería. No en eso. En la verdad y la justicia de la palabra de Dios. Usted no puede darse por vencido. Si su hijo está grande, usted se da por vencido. ¿Quién va a luchar contra principados y potestades que tienen a su hijo adulto o grande engañado en el sistema de este mundo? ¿Quién va a luchar por ellos si usted no lo hace? Si usted no dobla rodilla y clama a Dios y le dice: Señor, te entrego la vida de mi hijo, tú lo has comprado con la sangre de Jesucristo, que mi hijo crea en ti. Mi hijo no es del diablo, mi hijo te pertenece a ti porque tú lo creaste, Señor. Que llegue a entender el Evangelio de Jesucristo. Eso es diferente. Ahora, ¿qué pasó con esta festividad? Mire lo siguiente. Al pasar el tiempo, la religión romana, y quiero aclarar algo en cuanto a esto. Nosotros no tenemos ningún problema con el nombre católico, porque ¿qué significa el nombre católico? Significa la Iglesia Universal de Jesucristo. Yo no tengo ningún problema con identificarme, yo soy católico, apostólico y cristiano. Donde yo no me identifico es con Roma, porque de Roma han salido los papados, y el problema de los papados es que estos hombres han establecido dogmas que van contra lo que los apóstoles escribieron en la palabra de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Eso es diferente. ¿Me explico? Eso es diferente, ¿sí? Por eso hago el énfasis que la religión romana, ¿sí?, un papa trató de cambiar la fiesta de Samaín, al dios de la muerte, por una fiesta cristiana, por prácticas cristianas. Entonces, ¿qué hizo este papa? Con el fin de desaparecer estas fiestas satánicas, con el tiempo, establece una fiesta que se llama el Día de Todos los Santos, o la Víspera de Todos los Santos. ¿No es cierto? ¿Cuándo se celebra eso en nuestro país? 1 de noviembre. Y para acabar de rematar, establecen otra fiesta el 2 de noviembre como la fiesta de los difuntos, de los muertos.
cambiar una fiesta satánica, ¿no es cierto?, sin la palabra de Dios, sin la verdad de Dios, sin enseñarle a la gente que para tener esos cambios, lo que tiene que hacer es despojarse, renovar y vestirse de nuevo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces lo que ellos hacen para cambiar esa festividad satánica es que entonces canonizamos a los santos y celebramos una festividad para celebrarle a los que canonizamos. Y el 2, usted va entonces a los cementerios, ¿sí?, a llevarle flores o lo que sea o esto a su familiar muerto, ¿no es cierto?, o paga usted la misa. Hay que pagarle la misa, ¿no es cierto? Esa mezcla por cambiar algo satánico e implementar algo fuera de la palabra de Dios termina en todo lo que vemos hoy en día. ¿Eso ha ayudado a cambiar la humanidad? ¿Eso ha ayudado a cambiar corazones? ¿Eso ha ayudado a que la gente llegue realmente a Jesucristo? No nos ha ayudado absolutamente para nada. Ahora, quiero terminar con lo siguiente. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. ¿Recuerdan el temor que tenían los celtas? El temor al Dios de la muerte, y por eso participaban dando regalos a sus sacerdotes, los druidas, para que recibieran ¿qué? Beneficio y no una maldición. Miren lo que dice, no sé, y esta mañana terminó diciendo que usted tiene que preguntarle a Dios a qué le tiene miedo usted. Posiblemente usted es una persona que ha nacido de nuevo en Cristo y usted le tiene miedo a las ánimas o a las almas de los muertos o a algún demonio o a Satanás. Usted puede vivir atemorizado de eso, ¿no es cierto? Pero mire lo que dice la Escritura, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice la Escritura: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera porque el temor lleva en sí, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. El que teme no ha nacido de nuevo. El que teme no ha experimentado el amor de Dios en Cristo Jesús, que es un perfecto amor. Mire lo que dice el versículo 18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera. Mire, esto es la cura para los divorcios, esto es la cura para los problemas familiares. ¿Cuántos esposos y esposas viven atemorizados de que su esposo o su esposa les sea infiel? Usted no ha experimentado el perfecto amor del Señor, porque el perfecto amor echa fuera el temor a que me dejen solo, a que me abandone, a que el Señor promete: si te deja padre, madre, esposo, esposa, hijo, no te preocupes, porque yo te recogeré, o yo te daré 5 o 6 veces más de lo que perdiste. Ese es el perfecto amor del Señor. Nos da una seguridad, nos da una confianza. Pero tú no puedes vivir en un hogar donde tú temes, vives con celos, llamando a toda hora. Acabo de subir al bus. Pati, para bajarme. Estoy a 2 cuadras de la casa. ¿Sí? Llegué a la casa, aquí estoy. La Escritura dice que tú, escúcheme bien, usted no le puede exigir a su esposo, ni a su esposa, ni a sus hijos que los ame con un amor perfecto.
porque es imposible. Yo no puedo amar a mi esposa con un amor perfecto ni a mis hijos. El que llena esa necesidad en el espíritu, en el corazón, en el alma del esposo, de la esposa o de los hijos, ¿quién es? Dios en Cristo Jesús. Todo ser humano busca ese amor perfecto. Lo busca de una forma equivocada y en lugares equivocados, pero todo ser humano tiene una necesidad de ser amado perfectamente, incondicionalmente, que me amen tal y como soy, con mis errores y mis equivocaciones. Ese amor solo te lo puede dar Jesucristo. Solo Jesucristo te lo puede dar. Eso evita muchos divorcios y que nos ahoguemos en un vaso de agua. Eso te evita muchos problemas con tus hijos. Porque si hay alguien aquí perfecto, pues que levante la mano, que quiero conocerlo. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Echa fuera cuál temor? Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, ¿quién es Él? Jesucristo también participó de lo para destruir por medio del ¿qué? De la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Subraya en su Biblia el versículo 14, para destruir. La muerte de Cristo destruyó, arruinó, anuló cualquier poder de Satanás sobre los hijos de Dios. Versículo 15, y librar, subraya en su Biblia, librar a todos los que, ¿por qué? ¿El temor a qué? Estaban durante toda su vida sujetos a, que no nos pase lo de la sociedad de los celtas, ¿no? Que por temor a la muerte, a las almas, los espíritus malignos, demonios, a Satanás, toda esta cantidad de cosas, terminemos participando para que no me hagan daño. El perfecto amor echa fuera el temor a la muerte. ¿Por qué? Romanos capítulo 8. Y en Romanos capítulo 8, versículo 37 y 39, mire lo que dice la Escritura. Romanos 8, 37 y 39. Antes, en todas estas cosas somos más. Usted es un vencedor. Si usted tiene el perfecto amor, el Señor le garantiza que usted ya venció por medio de Cristo Jesús, por medio de aquel que nos... Por lo cual estoy absolutamente seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades de maldad, ni Satanás, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué el perfecto amor echa fuera el temor a la muerte, a las almas de los difuntos, a los demonios, a Satanás? Porque nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Eso me hace un triunfador y un vencedor. No importa que quede en esta vida solo, no importa. Hay que vivir con esa convicción y con esa seguridad, porque así es que tú vences. ¿Cuántas parejas se casan sin entender qué es el amor? Sin enseñarles qué es el amor verdadero, y bajo qué amor tienen que vivir. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tu palabra penetra, Señor Dios, es una espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, Señor, y discierne. Danos discernimiento, Señor Dios. Padre, y hoy yo como Padre, Señor, tengo que pedirte perdón, porque muchas veces me he equivocado, Señor, en la crianza con mis hijos, Padre amado. Por eso con mi corazón, Señor, te pido perdón, Padre. Pero creo en tus promesas, creo en tu
tu palabra y sé, Señor, que tú me darás la sabiduría, la fuerza, la disciplina, el amor, Señor, para luchar por esa nueva generación, para levantar una nueva generación, aquellos que tú amas, aquellos que tú quieres bendecir, mis hijos, Señor, y los hijos de cada uno de los aquí presentes. Señor, ayúdanos en esta lucha. No es fácil, Padre, pero en ti somos más que vencedores. Oramos en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.